Imagina despertar un día sin saber quién eres, sin recordar tu nombre, sin entender por qué te tiemblan las manos o por qué no puedes dormir. Imagina que alguien ha reescrito tu mente. Esto no es ciencia ficción. Esto fue real. Y tuvo nombre, Proyecto MKUltra. Un experimento secreto del gobierno de los Estados Unidos que intentó lo impensable, controlar la mente humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en una nueva guerra, silenciosa, paranoica, invisible. La Guerra Fría. Y en medio de ese conflicto, Estados Unidos temía que sus enemigos, especialmente la Unión Soviética, estuvieran desarrollando métodos para controlar mentes. Técnicas para convertir personas en marionetas. En respuesta, la CIA lanzó su propio proyecto. En 1953, bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb, nació MKUltra. Un programa secreto que abarcó más de 140 subproyectos. Universidades, hospitales psiquiátricos, prisiones y bases militares fueron usados como campos de prueba. Y lo más aterrador, muchas de las víctimas ni siquiera sabían que estaban siendo utilizadas. Las herramientas que usaron parecen sacadas de una película de terror. LSD, barbitúricos, mescalina, hipnosis, privación sensorial, terapia de regresión, electrochoques. Los científicos querían destruir la mente humana para reconstruirla desde cero. Uno de los métodos más utilizados fue el LSD. Inyectaban la droga en sujetos durante días o incluso semanas, sin descanso. Los mantenían en habitaciones oscuras, les reproducían grabaciones repetitivas, intentaban insertar ideas, modificar conductas. En algunos casos, los dejaban sin contacto humano durante semanas. En otros, los obligaban a revivir traumas infantiles con la esperanza de reprogramar la mente. En hospitales psiquiátricos de Canadá, por ejemplo, el psiquiatra Donald Eben Cameron, financiado por la CIA, sometió a pacientes con depresión leve o ansiedad a procedimientos brutales. Les aplicaba escenas de electrochoques, los dejaba dormidos por semanas con sedantes, luego les hacía escuchar frases grabadas cientos de veces mientras dormían o estaban drogados. El resultado, decenas de personas perdieron su identidad. Olvidaron quiénes eran, cómo hablar, cómo caminar. Algunas tuvieron que aprender todo desde cero, como si fueran recién nacidos adultos. Una de las víctimas más conocidas fue Linda McDonald, quien fue sometida a más de 100 electrochoques. Cuando despertó, no recordaba nada. Ni su familia, ni su nombre, ni cómo comer con cubiertos. Pero de todos los casos documentados, hay uno que sobresale por su impacto, el caso de Frank Olson. Frank Olson era un científico, un bioquímico que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos en el desarrollo de armas biológicas. Era un hombre brillante, respetado. Y, sin saberlo, fue una de las primeras víctimas de MKUltra. En noviembre de 1953, Frank asistió a una reunión con oficiales de la CIA en una cabaña remota. Allí, uno de ellos, Sidney Gottlieb, le puso LSD en la bebida. Sin su consentimiento. Era parte de una prueba encubierta para observar el comportamiento bajo el efecto de alucinógenos. En los días siguientes, Frank comenzó a desmoronarse psicológicamente. Experimentó paranoia, ansiedad extrema, confusión. Le confesó a su esposa que ya no confiaba en nadie, ni en sí mismo. Estaba convencido de que lo vigilaban. Que sabían lo que pensaba. La CIA lo notó. Decidieron enviarlo a Nueva York con la excusa de una evaluación psiquiátrica. Lo hospedaron en el Hotel Statler, en la habitación 1018A, bajo vigilancia. A las 2:30 de la madrugada del 28 de noviembre de 1953, Frank Olson cayó por la ventana del piso 13. Murió al instante. La versión oficial fue clara: suicidio. Dijeron que tenía problemas mentales, que había perdido el control. Pero la verdad era mucho más oscura. En 1975, durante las audiencias del Congreso sobre MKUltra, la familia de Frank Olson descubrió que había sido drogado sin su conocimiento. Que lo habían estado vigilando. Y que su muerte pudo no haber sido un suicidio. En 1994, la familia exhumó el cuerpo. Un análisis forense reveló golpes en la cabeza que no correspondían a una caída. No había señales de que hubiera atravesado una ventana. La conclusión fue impactante: Frank Olson no saltó. Lo arrojaron. Su hijo, Eric Olson, dedicó su vida a investigar el caso. Denunció públicamente que a su padre lo asesinaron para silenciarlo. Porque Frank había visto demasiado.
Había presenciado pruebas con drogas en humanos, interrogatorios ilegales, métodos de tortura. Y, lo más peligroso para la CIA, quería hablar. En el año 2002, la familia recibió una disculpa oficial del gobierno de Estados Unidos y un acuerdo económico. Pero nadie fue arrestado. Nadie fue juzgado. En 1973, en medio del escándalo del Watergate, el entonces director de la CIA ordenó la destrucción de casi todos los archivos de MKUltra. Miles de documentos fueron quemados. Lo que se sabe hoy, proviene de unos pocos archivos que sobrevivieron por error y de los testimonios de las víctimas. En 1975, el Congreso reveló parte de la verdad, pero nunca se conoció el alcance completo del experimento. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿realmente terminó MKUltra? ¿O simplemente cambió de nombre? Algunos investigadores creen que el proyecto continuó bajo nuevas siglas. Que las técnicas se perfeccionaron. Que hoy no se usan jeringas ni celdas acolchadas, sino algoritmos, pantallas, inteligencia artificial. Que el control mental moderno ya no busca borrar tu memoria, sino decirte qué pensar, qué comprar, a quién amar, a quién odiar. El proyecto MKUltra no solo fue un crimen contra los derechos humanos. Fue una advertencia. Una señal de hasta dónde puede llegar el poder cuando nadie lo vigila. No fueron monstruos los que hicieron esto. Fueron doctores, científicos, burócratas, convencidos de que el fin justificaba los medios. Así que, la próxima vez que sientas que todo está bajo control, pregúntate si ese control es realmente tuyo. O si alguien. Hay teorías que aseguran que celebridades han sido víctimas del control mental moderno. El llamado Programa Monarca, una supuesta continuación de MKUltra, habría convertido a ciertas figuras del entretenimiento en esclavos mentales. Según los teóricos, artistas que han tenido crisis públicas repentinas, cambios de personalidad o actitudes extrañas podrían estar mostrando fallos del sistema, casos como el de Britney Spears, Kanye West, Amanda Bynes, o incluso Jim Carrey han sido usados como ejemplo. Algunos piensan que cuando se rebelan contra el sistema, se les hace pasar por locos o se les aísla. Otra teoría relaciona a MKUltra con asesinatos políticos. Se ha especulado que ciertas figuras públicas fueron eliminadas porque sabían demasiado. Algunos mencionan a John Lennon, otros a políticos que se opusieron a la CIA. Incluso se dice que asesinos solitarios como Sirhan Sirhan, quien mató a Robert F. Kennedy, pudieron haber sido manipulados mentalmente. Sirhan siempre ha dicho que no recuerda el momento del crimen. Coincidencia o programación. También se vincula a MKUltra con sectas. Charles Manson, por ejemplo, estuvo en contacto con instituciones que trabajaban con LSD y tenía relación con psiquiatras conectados al gobierno. Algunos creen que fue parte de un experimento descontrolado, o que lo usaron como chivo expiatorio para probar el impacto de drogas y su gestión en grupos vulnerables. Y si crees que todo esto es cosa del pasado, mira a tu alrededor. Hoy, millones de personas reciben contenido diseñado para alterar su percepción, provocar emociones específicas, guiar decisiones. Algoritmos que te conocen más que tú mismo. Influencers creados por inteligencia artificial. Noticias que no puedes verificar. La manipulación ya no necesita químicos. Solo necesita datos. El proyecto MKUltra no solo fue un crimen contra los derechos humanos. Fue una advertencia. Una señal de hasta dónde puede llegar el poder cuando nadie lo vigila. No fueron monstruos los que hicieron esto. Fueron doctores, científicos, burócratas, convencidos de que el fin justificaba los medios. Y ahora que sabes esto, pregúntate, ¿realmente somos tan libres como creemos? ¿O solo seguimos caminando, dentro del experimento? Si quieres descubrir más historias como esta, casos reales, experimentos prohibidos, secretos enterrados en la oscuridad, suscríbete a este canal. Aquí, en La Sombra que Cuenta, desenterramos lo que otros prefieren ocultar. Activa la campana. Porque en este mundo, la verdad no siempre grita, a veces, susurra desde las sombras.